placer volver a estar junto a ustedes, conducir Vida de Noticias y saber que nos permiten ser su forma de entretenerse, pero también de informarse, nos hace sentir privilegiados y orgullosos siempre. Hoy, el programa de hoy es muy especial para mí porque cada vez que traigo un amigo mío para este programa, a todos no les gusta que uno diga tantas cosas maravillosas sobre ellos. Lo que pasa es que compartir con la gente fuera del aire y después tener el privilegio de entrevistarlos sabiendo lo valiosos que son, pues a mí me llena de orgullo. Joaquín Ortega, bienvenido. Gracias. Está con nosotros hoy porque, bueno, tiene muchas cosas de qué hablar. Se dedica a hacer radio desde hace mucho tiempo, es una de las voces más conocidas de 92.9. Para quienes son de mi generación, si uno dice el Marqués de Sade de Palo Verde, es fácil que usted se acuerde de Joaquín Ortega. Pero además, no solo por su programa La Hora Verde, en 92.9, sino por su trabajo como humorista, como escritor. Es una, si se quiere, yo siento, Joaquín, que eres una de esas personalidades del mundo sociopolítico y cultural que agita las redes sociales, que se creó una personalidad para eso y por eso estás con nosotros. Lo primero que quiero que sepas es que me hace muy feliz que estés aquí. Gracias por la invitación, igualmente. Me siento un poco rara entrevistando a un amigo de tantos años. Y sin nada que tomar en la mano. Sin nada que tomar en la mano, gracias. Clink, clink, Sí, clink. bueno, ya, no, siempre vienen a delatarlo a uno para este programa. Pero bueno, yo quiero arrancar por aquí, Joaquín, por Correo del Guaire. Esta cuenta tan polémica de Twitter, yo te la subo y tú me dices dónde está bien puesta aquí. Yes. Ajá. Correo Guaire es un experimento que tiene personalidad propia en redes sociales. Estos señores, tú todavía estás con Daniel haciendo Así esta es, maldad. con Daniel Esparza. Ajá. Daniel Esparza es filósofo, hizo el posgrado de filosofía de la Central, es licenciado en artes de la Central. Evidentemente también es mi amigo, es músico. Se dedican a hacer esta cuenta que se hace llamar una verdadera cloaca mediática, pero muy mal escrito, con unos horrores de ortografía y de sintaxis espantosos. Pero Joaquín, tú eres politólogo y Daniel Esparza se dedica a la filosofía. Es decir, esto es un experimento. Esto ¿qué pretende? ¿Qué ocurre en el cerebro de ambos cuando deciden lanzarse por esta bajada y crear esta cuenta? Bueno, fíjate, inicialmente el concepto nació por una suerte de parodia de Correo del Orinoco y bueno, existe una tradición larguísima en español de humor cacofónico, humor con errores de ortografía y bueno, empezamos a explorar esa beta, ¿no? Tiene muchos elementos, tiene una conexión por supuesto con lo político, con lo cotidiano, pero también tiene humor existencial, tiene un humor femenino porque también hay una parte del Correo del Guaire que habla y piensa como mujer. Y como dice muchas veces Daniel Esparza, es una suerte de Juan Bimba contemporáneo, ¿no? Es una especie de revisión de un personaje normal de a pie que tiene sus vivencias y sus carencias y por supuesto como dirían los alemanes, su Weltanschauung, su concepción del mundo. Fíjate, esto de crear una personalidad en redes sociales, yo creo que Correo Guaire, más allá de lo que digan las profes, que se ponen bravas, se ponen furiosas. Y unas se ponen contentas. Bueno, no sé qué te dicen tus profes de la Central, ¿no? Que dirán, pero bueno, Joaquín, tanto estudiar, chico, para terminar. Para terminar escribiendo para terminar escribiendo, como un psicópata. Sí, exacto. Pero yo quisiera saber qué ocurre con esto de la personalidad. La gente sabe cómo es Correo Guaire, cómo se comporta, espera, ay, ¿qué va a tuitear? ¿Qué va a poner? ¿Pasó algo? Mira, revisa Correo Guaire para ver qué dijo. Sí. Lo más interesante de una cuenta de Twitter es que genera una voz particular y una de las cosas que hacemos es que escribimos para que la gente se imagine lo que está ahí, ¿no? Hay un filósofo muy famoso que se llama Austin y él dice que, bueno, muchas veces las oraciones son secuencias auditivas, entonces nosotros escribimos para que suene en la cabeza de la gente. Parte del chiste es que tú lo repitas al aire y por eso mucha gente dice, por fin lo descifré, porque tienes que irlo leyendo básicamente como lo vas estructurando, ¿no? Es que leerla en voz alta. Porque eso es divertidísimo. Hay familias que se reúnen a leer ese tema. Y bueno, gente de la Universidad Metropolitana nos ha invitado un par de veces a hablar de temas de lingüística porque también es una exploración, ¿no? Es también una muestra de todo lo que no debe hacerse, ¿no? Recordemos que lamentablemente por temas digitales caímos en algo que se llama el barbarismo digital. Entonces, correcto. Bueno, mucha gente escribe muy mal, incluso no solamente por la atención que existe, por el tiempo breve que tienes para escribir un mensaje de texto, sino que escriben exámenes y
palabras enteras, utilizando Abreviadas. simplemente exacto, las palabras, las frases como que, ku, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido divertido, ¿no? Cuando tú dices que las familias se reúnen Ujú. a leer la cuenta, eso es verdad, ¿no? Nosotros en la casa muchas veces lo hacemos y yo sé que esto genera mucho prurito en la academia más rigurosa, pero es que nosotros todos venimos de ahí, Joaquín. Uno no está aquí sentado porque uno no le paró a eso. A todos pasamos por manos muy duras, por cánones y maneras de evaluar muy rigurosas. Así es, que Eh, lamentablemente se han ido perdiendo, ¿no? y entonces, a ver, ¿cómo le responden a la gente que dice, por qué hacer de esto una personalidad en un socialité de Twitter? ¿Por qué? Bueno, hay un elemento Ujú. surreal detrás de todo esto, que es que, bueno, que la gente también se toma muy en serio a una cuenta de humor. Una de las claves, creo yo, que también tiene Correo del Guaira desde el punto de vista del tema del día a día político, es que no agarramos fijaciones con la gente. Es muy fácil hacer humor del árbol caído. Entonces, bueno, nosotros trabajamos la idea de que un rato te metes con alguien, un rato te mueves con otro, ¿no? Es un poco también la idea de humor que yo tengo. Yo soy un anarquista, vamos a decirlo así, creativo, y siento que hay que atacar a todo lo que sea o que sea visiblemente poderoso, entre comillas, ¿no? Eso es parte de uno de los desideratum del humor, que es justamente atacar a ese poderoso que lamentablemente la única defensa que tiene el de abajo es justamente el chiste. No es que vas a cambiar el mundo, pero por lo menos te ríes, ¿no? Y brindarle humor a un país como el nuestro no es tarea fácil. Cada vez que converso con un humorista, con un escritor de humor o con un comediante, que vienen mucho porque todos somos de la misma escuela, cuentan que esto es un trabajo serio. O sea, esto no es un vacilón. Es decir, no estás sentado con esa ligereza de a ver con quién me meto, a ver de quién me burlo. No, ella va, esto tiene que tener una lectura por dónde vamos, ¿no? Y bueno, un tema fundamental es la propia realidad. Creo que eso ha funcionado también, que muchos comediantes se están profesionalizando. Uno veía hace 10 o 12 años el 70% de las cosas eran bajadas de internet o aclimatizaciones de gente de afuera, ya sean argentinos o norteamericanos, y creo que la misma realidad venezolana está obligando a que crees tu propio material, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? La realidad también te obliga a convertirte en alguien absolutamente totalmente consecuente con lo que estás viviendo. Desde el punto de vista, no sé, del análisis político, pero también filosófico, ¿por qué será que el venezolano sigue haciendo un chiste Mira, hasta de la cola, Joaquín? Mira, para bien o para mal, el venezolano se toma muy a la ligera sus propios dramas, ¿no? Eso nos ayuda a mantenernos con vida, pero también hace que la asfixia se convierta en algo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, hay una famosa frase de Guzmán Blanco, le decía una vez, mira, ¿por qué no regresas a Venezuela después de que estaba afuera, ¿no? Dijo, mira, ¿qué voy a hacer yo en un país en donde todo el mundo está buscándole el parecido a otra persona con un animal o una cosa y lo otro que hacen es estar todo el día señalando con la boca? Entonces, bueno, fíjate, desde Guzmán Blanco pareciera que se repite eso, lo tenemos de alguna manera dentro de nuestro inconsciente político colectivo y nuestro inconsciente político social. Otra cosa que tiene el venezolano, que también es un juego perverso aquí, es que dicen, no, el venezolano tiene muy buen humor, es mentira, al venezolano le gusta chalequear a los demás, pero cuando le toca a ellos el chiste se ponen bravos. Entonces, parte de eso implica una percepción ciudadana y un proceso de autoestima que a veces se pierde. Entonces, en momentos de crisis es mucho más peligroso estarse metiendo con la gente. Fíjate que, bueno, por estar haciendo chistes, mucha gente puede terminar o con unos golpes o preso, ¿no? Desde el punto de vista de todo el tiempo que tenemos nosotros escribiendo humor, bueno, en mi caso, yo estoy escribiendo en La Rochela desde el año 95, uno tenía algo muy claro, que es la libertad y la responsabilidad. Tú eres libre de decir cosas, pero también es responsable que alguien venga a reclamarte o en el contexto que estamos viviendo de crisis política, que incluso vengan a agredirte, ¿no? Entonces, bueno, si tú estás mentalizado para eso, tienes mucho más cuidado para decir las cosas o tienes una serie de argumentos que al fin y al cabo te pueden servir para sobrevivir otro día más para escribir, ¿no? Yo tengo en mi blog, uno de mis blogs de escritura, de libretos, tengo una frase que vino casi que el dedillo después de lo de Charlie Hebdo en Francia, y siempre escribo, cuando puedo lo pongo, ¿no? Y dice así más o menos, escribir humor es ponerle todos los días, es hacerle todos los días la corbata a la muerte. Es decir, todos los días hacer el humor es hacerle el nudo a la corbata de la muerte. Creo que eso es fundamental. Mientras tú te des cuenta que eres un ser finito y que eres absoluta y totalmente tocable, puedes hacer las cosas con mucho más profesionalismo y sobre todo con mucho más valor hacia el resto de la gente que te lee o te escucha. Hay unos hilos finos entre el humor y lo sarcástico, a veces. A veces son muy visibles, pero a veces no. A veces la brecha no está muy clara. Y hay Yo, veces que la gente no lo entiende. O sea, el tema ahorita con la ironía y con el sarcasmo es peligrosísimo porque se ha perdido el sentido del humor. A veces tú estás haciendo un humor con ironía y ya lo toman como que es directamente contigo, ¿no? También ha habido un cambio terrible en el mundo, ¿no? Todo este tema
del discurso anti-bullying, que no es más que una, vamos a decirlo así, a mi juicio, es una perspectiva de dejar que la gente crezca, porque a todo el mundo lo sometieron de chamo, a todo el mundo le dieron un coquito, a todo el mundo le dijeron gordo, a todo el mundo le dijeron orejón, y eso fue justamente lo que te hizo crecer. En la medida en que existen una serie de nuevos valores asociados a que no hay que hacerle bullying a la gente, estás perdiendo también una forma de fortalecerte emocional e intelectualmente. Bueno, y yo respeto mucho esa opinión, ¿no? Sin embargo, creo que también pasa que hay como vuelvo a los hilos finos y vuelvo a las brechas que a veces no están claras, ¿no? Cuando te están acosando, cuando hay violencia escolar, cuando no es un chalequeíto, sino que de verdad es que es un chamo violento, que tiene un entorno familiar hostil y que paga su furia de su casa con el más débil, y a lo mejor ese débil entonces tiene unos padres que no lo escuchan, que cuando les dice que lo están acosando no le creen. O sea, es un problemón. Yo lo que sí creo es que uno tiene que estar claro dónde está el, bueno, me están chalequeando al... Sí, Mira, es difícil. se pasaron. No hay duda, es difícil, pero de verdad yo creo que todos los que pasamos por un liceo público no tenemos ese trauma. A lo mejor Bueno, suena feo, pero yo yo te vengo de puedo ahí. contar de cómo nos chalequeaban. Mira, Ana María Simón, que Ay, salió, que estudió en mi colegio. Ana María sabe que esto es verdad. Ana María Simón estudió en mi colegio y Ana María hizo la serie de Menudo. Imagínate. Por un lado era la envidia de las pollas, pero al mismo tiempo, Joaquín, las chicas malas se burlaban de la actriz de la Qué serie de chiste. Menudo. Yo bailé en Y televisión. mi banda toca el ¿no? rock. Y yo bailé. Y además era la polla que salía, acto cultural llegó la madre provincial Yo de misma España. soy. Yo misma soy, producciones, yo monto la coreografía, compongo la canción, toco la guitarra. Entonces, eso era un chalequeo terrible porque, bueno, acuérdense que antes no se decía galla, se decía pollo, decían pollo. Entonces, pero yo te juro que a mis hijas las tengo, pero así que a usted me le vienen a decir tal cosa y usted... Me dice. Pero que usted me dice, pero además usted se defiende. No agresivamente, pero usted se defiende. No se deje, ya va. Usted es una niña hermosa, inteligente, tal, tiene unos papás talentosos que no... Yo creo que ahí es donde está la Claro, los fortaleza. valores de autoestima vienen del hogar. O sea, es la casa la que opera aquí. Sí, el otro tema es que, bueno, una cosa es lo que ocurre en el colegio, otra cosa es lo que ocurre en la calle. Si tú creces en un entorno en donde todo te da miedo, va a venir el motorizado y te dice, dame el celular, y se lo entrega sin hacer nada. Entonces, ese es el riesgo de pronto de, vamos a decirlo así, volver una suerte de volver a la sociedad en una especie no sé, de masa herbívora que termina siendo depredado por los más fuertes o los que son más rápidos. Ni siquiera son los más fuertes ni los más inteligentes, sino los más rápidos y los más adaptados. Además el humor, y esta es otra cosa que me parece interesantísimo tocar, que es que el humor es un síntoma inequívoco de inteligencia. Yo no conozco una persona que se dedique al humor que no sea considerada una persona inteligente, lo cual no siempre es síntoma de madurez política. ¿No? Así, o sea, yo recuerdo que, no me acuerdo si fue, creo que fue Mario Vargas Llosa, que le dijo a Oppenheimer en una entrevista, le pregunta, pero ¿cómo es eso que usted era amigo del Gabo? Si usted... Entonces él respondió, bueno, lo que pasa es que la iluminación para la escritura y la academia no siempre es síntoma de madurez política. Así es, ¿no? Y de lucidez ideológica, ¿no? Y bueno, no hay duda de que es eso. Fundamentalmente yo creo que hay una concepción que sí es clara, es decir, no puede haber un verdadero humorista, un verdadero escritor de humor, un verdadero comediante, una verdadera persona que se dedica a monólogos humorísticos que sea pro gobierno, no este gobierno, ningún gobierno. ¿Por qué? Porque simplemente te estás poniendo del lado del poderoso y es muy fácil hacer callapa, ahí te pones del lado del bullying, del tipo que te está cayendo a golpes entre cinco, ¿no? No es una pelea 1 a 1. Ese punto creo que es clave, pero definitivamente, como decía Rosa Marcano, se colean zorros y camaleones, ¿no? Hay mucha gente bruta haciendo un montón de cosas que uno considera que es de gente inteligente. Hay gente que trabaja con letras que posiblemente tiene incapacidades de lectoescritura. Eso lo ve cualquier persona que está vinculada o a la escritura creativa o a la escritura en periódicos. Los que somos docentes también tenemos ese chance, ¿no? Hay gente que muchas veces no sabe leer ni escribir, pero hay otras que son personas que sí saben pensar y hay otras que saben leer y escribir bien, técnicamente hablando, pero adentro no hay nada, es un vacío, no hay frónesis, no hay lo que se llama una reflexión propia acerca de ti mismo y acerca de las cosas que te ocurren. Creo que es uno de los temas clave también en Venezuela. En Venezuela nos hemos convertido muchas veces en una suerte de repetidores de lo que dicen otras personas, entonces siempre estás buscando a alguien que te explique qué es lo que está ocurriendo y tú de ahí te agarras para seguir repitiendo la misma frase, ¿no? Bueno, como se está cortando el tiempo, ya hicimos el ejercicio de análisis que yo sentía, les debía en este programa. Quiero, bueno, hablar de tus publicaciones, Joaquín. Tienes una muy reciente, que no es esta que tengo en la mano, pero vamos a hablar de tus obras. Me parece interesante que la gente pueda
leerte en Twitter, sí, divertirse con tus ideas, escucharte, pero también leerte. Quiero que me cuentes un poco de eso. De Buenísimo. este que es tu poemario. Chévere. Bueno, fíjate, yo a la poesía llegué casi por carambola, yo tenía varias cosas escritas y conversando con Carmen Verde, la editora de Editorial Eclepsidra, ella me dijo, mira, ¿qué tienes por ahí? Yo le dije, bueno, tengo unos libros de cuentos, tengo un par de novelas, tengo un texto de dramaturgia nuevo y leyó 2 textos que le gustaron, que fue justamente este poemario de Cara al Río y otro que se llama Lo escuché llorar en mi boca, tríptico de Caracas, que son 3 monólogos, que bueno, que afortunadamente también estamos trabajando para montarlo junto con Daniel Dannery, que es un exitoso director de teatro, y todo indica pues que se fueron como combinando muchas cosas que yo ya venía haciendo, ¿no? El lado intimista, el lado emocional de la poesía, algunas cosas que tienen que ver con temas que se vincularon a mi trabajo, a mi propia biografía. En el caso del texto de dramaturgia, son 3 monólogos. Uno es una mujer presa, que se llama justamente así, Lo escuché llorar en mi boca. El otro se llama Bank, que es la historia de un asesino a sueldo en su momento otoñal. Y el último que se llama Venezuelan Standoff, que tiene que ver con la idea de una mujer que está tratando de conseguir la pareja correcta. Entonces, bueno, tiene todo como un soliloquio, ¿no? Entonces, esas 3 cosas están vinculadas biográficamente conmigo y creo que celebran un momento importante, ¿no? De hecho, el primer monólogo se lo dedico a las luchadoras del INOF, porque en algún momento yo trabajé en clínicas jurídicas en el INOF y entonces, bueno, ahí descubrí muchísimas historias maravillosas de gente que ha venido sufriendo y que muchas veces ese viaje vamos a decirlo así, a su privación de libertad no termina con su pesadilla, ¿no? Sino que justamente se extiende. En este se puede conseguir, está disponible. Sí, en las librerías Alejandría se consigue, de Caracas, y está vinculado, se llama De Cara ¿A al qué Río. le canta esta poesía? Bueno, se llama De Cara al Río porque es el nombre que reciben los indios Petare. Yo soy de Palo Verde y me crié en Petare y entre Petare y Palo Verde. Además, desde que te Sí, conozco. así es. Bueno, me he maleteado algunas veces que me he ido a vivir a otro lado, pero tengo que regresar al hogar materno. Y en el caso de Petare, que es los indios, se llama De Cara al Río y lo trabajé pensando en la ciudad, ¿no? Hay muchos poemarios también que se acercan al tema de la ciudad vista como atravesada por el río Guaire, pero en este caso tiene que ver pues con una suerte de voz que traté de conseguir entre lo urbano y sobre todo entre las pérdidas. Tiene que ver mucho con muchos elementos de pérdida allí. Cuando hablamos de estos proyectos nuevos tuyos, yo quisiera saber qué te falta por hacer. Ok, bueno, acabo de sacar La Cultura del Milenio, que es un libro, un ebook, que es interesante también porque es uno de los primeros libros en digital que estamos sacando. Se baja por Librero ETC, que es una aplicación. Bueno, creo que lo que me hace falta es casarme y tener hijos, porque ya sembré una mate mango. Bueno, pero saben qué bueno que estás con nosotros para poder contarle a tus fans que te están viendo que estás soltero. Que todavía pueden tirar los ganchos. Como le hice yo a Rubén. Ay, más nada. Que hice todo, me preparé para eso. Así es, pero mira, con guitarra en mano. Con guitarra en mano, mi amor. Yo fui entrenada por los malos para andar con los buenos. Entre esos malos estás tú. Mira, Joaquín, ¿dónde pueden escucharte? Nos ve gente desde fuera. La emisora, la 92, la podemos escuchar por la web. Sí, 92.9 se escucha por www.telenavegante.net. Ahí está RCR 92.9 y también el Ustream de Hora Verde y el Ustream de 92.9 para que vean el programa en vivo. El horario del programa en vivo, en las tardes. De lunes a viernes, 4 o 5 de la tarde, hora de Caracas, La Hora Verde, un programa nerd, un magazine vinculado pues con todas las cosas que a uno le interesan, los cómics, los libros, la música nerd, pues porque uno es nerd hasta que se muere. Miren, Joaquín además se fue a Rusia a cubrir el caso Snowden. Así es. ¿Hablas ruso? Qué divertido. No, yo hablo alemán y algunas cosas en inglés. ¿Cómo hiciste? Bueno, entre el inglés y alemán y vamos a decirlo así, con un rosario de frases básicas en ruso te manejas bien. No es tan difícil tampoco. Ahora, el tema es que bueno, ya tenía varios amigos en la academia rusa y por eso tenía como cierta relación con ellos, ¿no? Por lo general, en todas las universidades rusas, casi todo el mundo habla inglés, francés o alemán. Entonces es muy fácil que te comuniques en inglés. Y el resto, con la maravilla del iPod, simplemente bajas una aplicación y puedes empezar a escribirle las cosas que necesitas y el taxista te escucha cuando repite el iPod o el iPad. Se la ingenió, vale. Qué problema, chicos. Así es. Siempre venciendo la adversidad. Sí, nunca pude ver a Alexander Navalny, que estaba preso, pero bueno, ya lo soltaron, que eso es bueno también, ¿no? Yo, de verdad, tengo muy buenos recuerdos de esa cobertura, Joaquín. Porque bueno. fue sentir minuto a minuto lo que estaba pasando allí y era un caso de importancia mundial. Bueno, yo los dejo aquí con Correo Guaire para que lo sigan. A favor o en contra de lo que ocurre aquí, yo les aseguro que si tienen ese sentido del humor criollo sabroso, se van a divertir mucho
y sobre todo van a recordar cómo no se escribe, cómo no Mira debe qué lindo, escribirse. Juan, mi profe. Hola. Ah, bueno, y las fotos, también la galería, también la pueden disfrutar. Como siempre, agradecida porque ustedes nos han preferido para informarlos, pero también para entretenernos, nos despedimos. Mil gracias, amor, Gracias, por la Juan. invitación. Gracias a ustedes. Qué divino conversar contigo. De Gracias a verdad. ti. A ustedes por seguirnos, gracias.